Escuela sabática. Sabbath School. Hacer amigos para Dios. El gozo de participar en la misión. Making friends for God. The joy of sharing in His mission. Lección 2. El poder del testimonio personal. Para memorizar. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Martes 7 de julio. Las vidas transformadas marcan la diferencia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. Hubo 3,000 bautizados en el día de Pentecostés. Hechos 2:41. Miles más fueron añadidos a la iglesia unas semanas después. Versículos 4:4. Pronto las autoridades reconocieron lo que estaba sucediendo. Estos creyentes del Nuevo Testamento habían estado con Cristo. Su vida había cambiado. Había sido transformada por su gracia y no podían guardar silencio. Lee Hechos 4:1 al 20. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan? ¿Cuál fue la respuesta? Hechos 4:1 al 20 nos dice: Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que se enseñara al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos creyentes eran nuevos en Cristo y tenían que contar su historia. Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de Dios. Santiago y Juan,
los hijos del trueno, que tenían dificultades para controlar su temperamento, fueron transformados por la gracia de Dios. Tomás, el escéptico, fue transformado por la gracia de Dios. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva tenían sus propias historias que contar y no podían guardar silencio. Observa esta poderosa declaración de Elena G. de White en el libro El Camino a Cristo. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Observa también lo que dijeron los líderes religiosos en el versículo 16. Ellos reconocieron abiertamente la realidad del milagro que se había realizado. El hombre sanado estaba de pie justo allí, delante de ellos. Incluso con todo esto, se negaron a cambiar su actitud. Y sin embargo, a pesar de este desafío abierto, Pedro y Juan no retrocedieron en su testificación. ¿Qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Amén. Sabbath School lesson for Tuesday, July 7. Changed lives make a difference. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled, and they realized that they had been with Jesus. According to Acts 4:13. The New Testament church exploded in growth. There were 3,000 baptized on the day of Pentecost, according to Acts 2:41. Thousands more were added to the church a few weeks later, in Acts 4:4. Soon the authorities recognized what was happening. These New Testament believers had been with Christ. Their lives were changed. They were transformed by His grace, and they could not keep silent. Reading of Acts chapter 4, verses 1 through 20. Peter and John before the Sanhedrin. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. The next day, the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas, the high priest, was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest family. And they had Peter and John brought before them and begun to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders
rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then confer together. "What are we going to do with these men?" they asked. "Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any farther among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name." Then they called them in again and commanded them not to speak to or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, "Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard." These believers were new in Christ, and they had to tell their story. Peter, a loudmouth fisherman, was transformed by the grace of God. James and John, the sons of thunder who had difficulty controlling their tempers, were transformed by the grace of God. Thomas, the skeptic, was transformed by the grace of God. The disciples and members of the early church each had their own stories to tell, and they could not keep silent. Notice this powerful statement by Ellen G. White in the book Steps to Christ. "No sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friends he has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart." Page 78. Notice too what the religion leaders said in Acts 4:16. They openly acknowledged the reality of the miracle that had been performed. The healed man was standing before them. Even with all this, they refused to change their attitude. And yet, despite this open defiance, Peter and John were not going to back down from their witness. What relationship is there between knowing Christ and sharing Christ? Why is knowing Christ personally so essential to our being able to witness about Him?